Chile confirma variante Omicron en su territorio. El sábado 4 de diciembre de 2021, Chile confirmaría la presencia de la variante Omicron y con ello se sumaría a ya más de 5 países que registran la presencia de esta variante en territorio americano. ¿Qué significa ello? ¿Cómo llegó el paciente detectado en Chile con Omicron? En este video vamos a hablar sobre esta información y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos salude es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso reportado en Chile de la variante Omicron. Con ello se sumaría ya Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, que presentan la variante Omicron, así igualmente como México, ya países que registran esta variante. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas, en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante entender que la variante Omicron se sigue registrando en los países y sobre todo es importante conocer que esta variante tiene las capacidades en la parte de las mutaciones que presenta para evadir anticuerpos y sobre todo para ser más contagiosa. En recientes investigaciones han demostrado que el R sub 0 o el índice de reproducción o la capacidad de infección de esta variante es de 8 en relación a lo que es la variante Delta, que es 6.5, y en relación a la variante inicial, que es de prácticamente 2.5. Es por eso muy importante que esta variante es altamente contagiosa y los países están en este momento en una alerta epidemiológica, registrando la presencia de esta variante que fue denominada el 26 de noviembre por la OMS como una variante de preocupación. El pasado sábado 4 de diciembre de 2021, Chile registraría el primer caso de Omicron en su territorio. Un punto muy importante en donde se hablaría de una persona que habría entrado al país el 25 de noviembre. Chile confirma el primer caso de la variante de coronavirus Omicron en un viajero proveniente de Ghana, África, sábado 4 de diciembre de 2021. Se detectó mediante una prueba de PCR a su llegada al país el 25 de noviembre, el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud hacía el reporte del primer caso de Omicron en el mundo. Es muy importante que el comunicado de salud del Ministerio de Salud de Chile mencionaría ello. El ciudadano extranjero residente en Chile ingresó al país con una prueba PCR negativo y a su llegada al aeropuerto de Santiago se le tomó otra prueba como parte del protocolo que se realiza a los viajeros. El resultado salió positivo. En base a ello, se mandó a hacer secuenciamiento genético y del 25 de noviembre al 4 de diciembre se obtuvo el resultado que era Omicron. Es muy importante entender que el error que se está cometiendo muchas veces es de que estamos nosotros confiados en la prueba PCR negativa y se está viendo que todos los países tienen el mismo patrón. Personas que por protocolo viajan a los países, viajan con pruebas PCR negativos y a los 2 o 3 días de la infección recién sale positivo. Este viajero, residente en Chile, pero que venía de Ghana, África, tenía una prueba PCR antes de abordar el avión negativa para coronavirus. A su llegada se le hace una prueba nueva y el resultado sale positivo. Es muy importante tomar en cuenta que los protocolos de bioseguridad en los diferentes aeropuertos y en los diferentes países deben estar mejorando. La prueba PCR negativo no descarta la presencia de COVID-19 y sobre todo no descarta la presencia de Omicron. Este caso se registra al igual como se registró el primer caso en Estados Unidos, o el caso en Canadá, o el caso en México, o finalmente el caso en Argentina, en donde pasajeros ya habrían entrado al país, habrían tenido un resultado de prueba negativa para una prueba molecular de coronavirus, pero que finalmente eran positivos, en donde a los 2 o 3 días salieron positivos con el diagnóstico. De esta manera, Chile se uniría a países en América que ya registran Omicron. A la actualidad, los países en América que han registrado la presencia de coronavirus serían Canadá, Brasil, Estados Unidos, México, Argentina y Chile. 6 países que ya tienen la presencia de la variante Omicron confirmada en sus territorios.
Situación bastante preocupante, dado que de esta manera se está viendo que la variante está expandiéndose. Es importante entender que ya se está registrando países que están enviando probablemente coronavirus variante Omicron a otros países, como el caso reportado en Japón, en donde el pasajero abordó un avión procedente de Brasil. Y de esta manera ya países como Brasil no solo estarían reportando casos que ingresan, sino también casos que están saliendo a otros países. Es por ello que las medidas sanitarias con respecto a la variante Omicron deben ser tomadas en cuenta y debemos conocer que estamos frente a un nuevo agente infeccioso, que las características de este agente recién se van a venir a conocer en las siguientes semanas. Hoy en día, las personas que están saliendo infectadas de Omicron son viajeros, son personas que se movilizan de un país a otro país. Como protocolo internacional de viajes, hoy en día se exige que las personas estén vacunadas. Ello significaría que probablemente las personas que hoy día se están infectando con la variante Omicron no están haciendo un cuadro severo. Sin embargo, a su llegada al país y al estar diseminando la variante Omicron, que tiene un R0 de 8, estarían transmitiendo el coronavirus a otras personas y muchas veces a personas no vacunadas o personas que se vacunaron y que la eficacia de la vacuna ya disminuyó. Una situación alarmante, porque de esta manera el virus estaría o aprendiendo de las vacunas o, en segundo lugar, infectando a personas no vacunadas. Situación que podría complicar la pandemia. Estos puntos son importantes tomar en cuenta. Estamos frente a un nuevo agente infeccioso. Para algunos científicos, como la viróloga Inmaculada Casas del Instituto de Salud Carlos III en España, esta variante se comportaría como una variante Frankenstein. Una variante que presenta partes de otras variantes de preocupación y que estarían en una sola variante. Situación que le daría muchas capacidades, como la que han identificado los científicos. Capacidad para unirse mejor al receptor AC2, capacidad para evasión inmunológica y, sobre todo, capacidad para activación mejor la proteína S. Situaciones que tiene la variante Omicron y que ya en un reporte actual de científicos indicaría que son 36 mutaciones las que presenta en la proteína S. 36 mutaciones que le da mayor capacidad de infección y mayor capacidad de transmisión. La severidad de la enfermedad estará definiéndose en los siguientes días. Sin embargo, Chile se sumaría a los países que registran la variante en su país. Es importante no bajar la guardia y sobre todo tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante preocupante. Chile se sumaría a los países en América que ya presenta la variante Omicron. El pasado sábado 4 de diciembre Chile reportaría el ingreso de esta variante a su territorio, en una persona procedente de Ghana, de África, quien habría ingresado al país el 25 de noviembre. El paciente o la persona ingresó con una prueba molecular negativa para coronavirus, sin embargo, a su llegada al país como protocolo se le hizo una prueba nueva y salió esta positiva, lo que significa que la persona era COVID-19 positivo. Dado su antecedente del país africano que venía, se le hizo la prueba de secuenciamiento genético y el 4 de diciembre el Ministerio de Salud de Chile confirmaría la presencia de Omicron en su territorio. Situación preocupante porque es la situación que se está dando en todos los países. Los protocolos muchas veces de tener una prueba PCR negativo no descarta la presencia de COVID-19, tomando en cuenta que el gran error que se está cometiendo es que muchas veces la prueba recién va a salir positiva a los 3 días de la infección, por lo cual muchas personas podrían estar filtrando, pasando los aeropuertos y llegando a infectar a las personas. Es muy importante entender que la presencia de la variante Omicron en Chile se sumaría ya a los casos reportados oficialmente, como son Canadá, Estados Unidos, México, Argentina y Brasil. Chile sería uno de los países de América, se sumaría a la lista de los países que ya presentan la variante Omicron. Una variante que, según los científicos, tendría 3 capacidades importantes. En primer lugar, tiene la capacidad de unirse mejor al receptor AC2. En segundo lugar, evadir anticuerpos y en tercer lugar, una mayor activación de la proteína S en sus residuos furina. Estos datos son importantes tomar en cuenta, no debemos bajar la guardia y sobre todo debemos estar preparados para el incremento de casos que se van a ver en las siguientes semanas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta.
Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.